¿Cómo mantenernos en el tiempo de la vida espiritual? Ese será el tema. ¿Cómo mantenernos en el tiempo? Sería solamente. ¿De qué manera podemos mantenernos en el tiempo? De hecho, hermanos, que es una gran bendición cuando las personas vienen a Cristo. Es una gran bendición por el hecho de que el que alguien esté fuera de lo que es lo de Dios es una persona que en primer lugar es alguien que está cegado por el diablo. Es alguien que no tiene ninguna esperanza de las herencias de Dios. Es alguien que su destino es la condenación eterna. Pero es maravilloso cuando las personas en su momento vienen a Cristo, siendo esta la mejor decisión, la más importante de su vida, porque cuando venimos a Cristo se cambia todo lo que es ese panorama fatal que hablé hace un momento. Como dice Pablo a los mismos corintios, dice que las cosas viejas pasaron y vuelven o vienen a ser hechas todas nuevas. Es realmente la bendición más grande que un ser humano puede haber alcanzado en esta tierra. El haber sido receptivo al llamado de Dios, al evangelio de la gracia. Por eso es importante ir deteniéndonos en esto, ir valorando esta riqueza que los seres humanos que no merecíamos, Dios nos ha otorgado estas bendiciones. Pues en primer lugar también cuando la persona viene a los pies del Señor, desde ese momento pasa a ser familia de Dios. Por eso es que dice el apóstol Juan en su capítulo número 1, dice que los que creyeron, a eso Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando se cree, cuando se abren los ojos de la fe, esas personas vienen a ser de la familia de Dios. Pero aparte de eso, pasaron también de muerte a vida, que es lo que dice Pablo también a los Efesios. Es realmente un cambio enormemente grande que se obtiene cuando se dan estos eventos en la vida personal de un individuo, de una persona. En este caso nosotros, decir los que somos creyentes, porque cada uno debe de sopesar su cristianismo, uno no tiene que andar proclamando que ya es uno de Dios, sino que uno mismo sabe que ha tenido ese encuentro. Y en este caso, si esto es así, bueno, somos esos privilegiados, somos esas personas que pasamos a ser de la familia de Dios. Son a personas que las cosas viejas pasaron, son esas personas que pasamos de muerte a vida. Yo pienso que no hay lotería en el mundo que pueda, hermanos, compararse a esa riqueza. Yo creo que no hay estatus social en esta vida que pueda compararse a aquellos que son nada menos hijos de Dios, que en este caso son todos los creyentes, ¿verdad? Y de esos, como decíamos,
estamos nosotros. Ahí estamos dentro de ese grupo de gente bendecida. Sin embargo, todos sabemos muy bien que siempre, hermanos, nosotros vemos lamentablemente que no todos los que se han entregado al Señor se mantienen en el tiempo. Esto es bastante importante detenernos en esto, que aun cuando eso que expresé en las primeras palabras de las riquezas, de las bendiciones, ¿verdad? Lamentablemente, aún con todo eso, hay muchas personas que han venido a Cristo, pero que no se han mantenido en el tiempo. Me refiero, no se han podido mantener en la vida espiritual. Eso no es ningún secreto, ¿verdad? Pues no todos los que realmente han entregado su vida al Señor se han mantenido. Si yo le preguntara a usted, o usted me pregunta a mí, ¿quiénes son las personas que cuando usted aceptó al Señor y lo hicieron ellos con usted también? Pudieron haber sido compañeros de trabajo, de estudio, pudieron haber sido familiares, pudieron haber sido personas que conocimos en algún momento y que aceptaron al Señor, pero que si ahora usted pregunta si estas personas están perseverando, usted como yo vamos a decir lo mismo. Vamos a decir, es cierto, yo conocí a muchas personas que los vi muy entregados, los vi muy animados dentro de la vida espiritual, pero no se mantuvieron en el tiempo. Hubieron razones por las cuales ellos dejaron de correr la vida espiritual. Eso usted conoce. Si yo le pregunto a cualquiera de los hermanos que están acá, me van a decir, es cierto, yo conocí a fulano, yo conocí a otro, a la otra, pero generalmente a veces nosotros decimos, lamentablemente fueron llamaradas de tusa. Probablemente no es que no fuesen creyentes. Lo que sucede es que no se mantuvieron en el tiempo. Y yo conocí personas, incluso predicadores de la palabra, gente muy ungida, gente muy llena de Dios, pero que yo me quedo preguntándome que, bueno, no fue mucho el recorrido que ellos tuvieron en la vida espiritual. Por ejemplo, he conocido a muchas personas que, es más, me inspiraron para caminar en este camino de Dios, pero que eso fue todo. Ya no los volvimos a ver, ya los vimos que desaparecieron de las filas cristianas, ¿verdad? Ahora, el punto de esta tarde es las razones, ¿verdad? Porque siempre deben de haber algunas razones por lo cual las personas no se mantienen en el tiempo de la vida espiritual. Estoy hablando de algunas, no todos, pero veamos algunas razones por las cuales las personas no se mantienen. Veamos algunos motivos. Puede ser, hermanos, que uno pudiera ser que han perdido la motivación espiritual. La motivación espiritual es un asunto que se va dando dentro de los corredores de la vida en Dios. Son personas que
iniciaron con un gran optimismo, iniciaron con un gran ímpetu. Eran personas que los veíamos nosotros aventajarnos a nosotros mismos. Porque yo admiré a muchas personas que tiempos ya, hermanos, ya no están en la vida espiritual. Y esas personas, yo los admiré como Dios los usaba. Yo los admiré como Dios los bendecía con dones, con sabiduría, con milagros. Pero como yo estoy en el punto ahorita de ver cuáles son algunas de las razones por las cuales no se mantienen en el tiempo, como decíamos, pierden algunos la motivación espiritual, pierden ese optimismo. Y vamos a ver más adelante qué es la medicina para estos males. Pero estoy enfocado en las razones por qué las personas no se mantienen en el tiempo. Alguna otra razón puede ser, hermanos, que vamos a ver, fueron alcanzados por algún pecado. Fueron alcanzados, y eso es bastante común, que usted le dice a aquel que conoció, aquellos que conocimos en algún momento, que perseveramos juntos, que nos congregábamos juntos en alguna iglesia, y le decimos, pero ¿qué fue lo que pasó? Dice, bueno, me alcanzó el pecado y ahora ya me da pena, ahora ya no me siento bien, me siento mal para congregarme. Y usted ve que ahí la gente se quedó. Y si no pudiéramos por factor tiempo ir especificando pecados, hay muchas maneras de pecar dentro del ámbito de la vida humana, y en este particular de los creyentes. Entonces esas son algunas razones. Alguien, en lugar de motivarse para levantarse y seguir adelante, se quedaron ahí. El dardo les cayó y ya no quisieron. No es porque Dios los haya abandonado o porque Dios les haya cerrado la puerta, es porque perdieron la motivación por razones de haber sido alcanzados por algún pecado. Es lo más común que siempre se ve. Pero también pudiéramos ver también razones como las personas se desmotivan cuando no reciben la respuesta que están esperando de Dios. Porque siempre la idea es que Dios es el que siempre estará como el papá cariñoso, ayudándonos en las necesidades. La idea es que siempre Dios estará al cuidado de cada uno de nosotros, para luego que nos picó algo, que nos afectó algo, luego viene a ponernos la pomada, luego viene a ponernos el aceite. Ese es como que es el concepto, la idea de la vida espiritual, como que creemos en un Dios muy paternal, y eso es una realidad. Nuestro Dios es un padre paternal que está al cuidado de cada uno de sus hijos, que en este caso somos su iglesia. Pero el punto que a veces no podemos nosotros comprender es que, hermanos, Dios siempre tiene su tiempo para responder. Dios no es como a veces nosotros pensamos, que hay que llamar al bombero y luego viene, y que luego los otros ahí de la cruz tal van a venir y ahí vienen las ambulancias volando. Dios en ocasiones es un Dios que atiende con prontitud. Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando estaba preso, mandó de inmediato, luego de la oración, un ángel para sacarlo de la cárcel. Pero no es la regla, ¿verdad? Dios es un Dios soberano. Dios sabe llevar los procesos. A veces uno dice, bueno, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me da la respuesta? ¿Por qué Dios no me habla?
yo estoy orando, yo estoy buscando al Señor? ¿Y por qué Dios no me da la respuesta que yo necesito? Y eso es lo que sirve como motivo también para, hermanos, no mantenernos en el tiempo de la vida espiritual. Luego decimos, no puede ser, es que quizás yo no soy hija, yo no soy hijo, y quizás Dios a mí me ha olvidado, quizás no soy creyente, y aunque lo sea, entonces molesto con Dios porque no da una respuesta pronta. Entonces eso es suficiente para dejar de caminar en la vida de Dios o no mantenerse en el tiempo de la vida espiritual, ¿verdad? Y esto es bueno que nosotros lo sepamos, hermano, porque aunque Dios siempre está al pendiente de nuestras necesidades, pero Él trabaja diferentemente con cada uno. Él es soberano. Él puede sanar ahorita, pero puede dejar de sanar. Él puede, hermanos, como de alguna manera, Él puede, a veces no resuelve los problemas, sino que solo nos da la salida de los problemas. Muchas veces todo eso hay que comprenderlo. Todo eso hay que irlo analizando. No hay que cerrarnos en un cristianismo muy súper espiritual, ¿verdad? Hay que usar la lógica, hay que usar, hermanos, la sabiduría. ¿Cómo es que opera Dios? ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de Job, la Biblia, si imagínense que si Job se hubiese desmotivado porque no respondió Dios en los primeros momentos de sus apuros, de sus problemas. El primer problema que él tuvo fue que los enemigos le vinieron a meter fuego a sus haciendas, le robaron todos los bienes, los ganados. Luego murieron los hijos, luego cayó enfermo. Luego, hermanos, vinieron los amigos y lo acusaron de que estaba mal con Dios. Pero aquel hombre seguía esperando. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender dentro de la vida espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A saber esperar. A saber esperar y esperar a donde debemos de esperar. Debemos de esperar en el lugar propicio, en el lugar adecuado. Nosotros no podemos movernos, hermanos, porque no recibimos la respuesta. Nosotros tenemos que esperar. Dice el Salmo: pacientemente esperé a Jehová y Jehová me oyó. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó y me libró y me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña. Hermanos, paciencia, ¿verdad? Es lo que a muchos creyentes nos falta para podernos mantener en la vida cristiana. Así que esto es importante que lo vayamos nosotros comprendiendo, porque ¿cuándo fue que Dios resolvió el problema de Job? El problema de Job, hermanos, pudo haber sido meses, años, a saber cuánto. Lo que aprendemos de ese hombre, que él decía: aunque me matare, en él esperaré. Es decir, hay que aprender, hermanos, a esperar la respuesta de Dios en el lugar donde debemos de esperarla. Esto es importante, ¿verdad? Porque estoy hablando las razones por las cuales nos desmotivamos o dejamos de perseverar y no nos mantenemos en el tiempo. Entonces, pudiéramos seguir hablando de muchos aspectos, ¿verdad? Vamos a ver por que sintió, pues, otras razones. Sintió que el camino estrecho no es tan apetecible. Porque eso es lo que dice el Señor: ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el que lleva la vida eterna. El creyente debe de saber que en el camino de Dios, amén, amén,
en el camino de Dios no cabe un cigarro. En el camino de Dios no cabe otra mujer, no cabe otro hombre. Damos un amén. En el camino estrecho no cabe la botella. En el camino estrecho no cabe la mentira. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. En el camino estrecho, hermanos, no cabe la droga. En el camino estrecho no cabe el egoísmo. El camino estrecho, dicho de otra manera, es incómodo. Y esa es la razón en algunos casos que la gente se desanima. Dice, no, el evangelio exige mucho. El evangelio exige mucho, dice la gente. No ha oído usted a personas que dicen, mire, cuando yo estaba en el mundo, usted viera todas las amistades que tenía. ¿Ha escuchado usted personas de esas? Usted viera, ya me iba bien. Cuando estaba celebrando la semana larga, me llevaban pescado, me llevaban miel de jocote, me llevaban el guaro, me llevaban la cerveza. Cuando se cumplía la Navidad, los amigos, los vecinos. Pero ahora que me he hecho cristiano, ahora nadie, ahora todos me ven mal. Usted ha oído personas de esas. Pero es que vamos por el camino angosto. Es que no vamos, ya salimos del camino ancho y ahora debemos de entender que vamos por el camino angosto. Y eso no debe de motivarnos para no mantenernos en el tiempo. Eso debe de, hermanos, de estar dentro de nuestros pensamientos. Eso es lo que dice Lucas 13:24. El camino que lleva a la perdición es ancho, pero el que lleva a la vida eterna es angosto, ¿verdad? Vamos a ver, otra razón es que dejaron, hermanos, como decíamos, de seducirse por el pecado. Vamos a ver, todos, ¿verdad? Conocemos, como decíamos hace un momento, de muchos creyentes que ya no los volvimos a ver. Aquellos que empezaron a disfrutar la vida en Dios. Ahora, ¿qué es lo que entonces vamos a aprender esta tarde? Como sería, bueno, preguntas, ¿cómo el creyente puede mantenerse en el tiempo? Esto sería una pregunta, y es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que las razones por las cuales dejan de mantenerse en la vida de Dios es porque perdieron la motivación espiritual, es porque fueron alcanzados por algún pecado, es porque, bueno, porque Dios no lo respondió, porque no, hermanos, porque el camino era estrecho. La razón, es decir, son las razones por las cuales muchos, a la verdad, han ido dejando la carrera espiritual. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo podemos? Porque en este caso sería como, ahora es el remedio. ¿Cómo podemos nosotros, en este caso, mantenernos en el tiempo? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo no sé cuántos años tiene usted de vida cristiana. Yo no sé, unos tienen 2 años, otros 5, otros 10, otros 20, otros tienen 40 años y otros tienen muchos años más. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé cuántos años tiene usted, pero es bueno que nos hagamos estas preguntas, ¿verdad? Y como decíamos, ¿cómo podemos hacer para mantenernos en el camino? Porque aquí no se trata, hermanos, de que la vida espiritual es como, diríamos, un lugar de pasatiempo. La vida espiritual no es un lugar de estaciones, de turismo. La vida espiritual es una vida que ha decidido caminar hacia el cielo luego de que Dios le ha llamado a este camino. Es decir, no es una cosa fácil, no es un camino sencillo, ¿verdad? No es que es un camino de rosas,
No es eso, es un camino de espinas. Le dijo el Señor: yo los mando como ovejas. A los discípulos le dijo: en medio de serpientes y de leones. Pero ustedes confíen, ustedes manténganse. Damos un gloria a Dios. Si nosotros vemos la iglesia del inicio, nosotros vemos a una iglesia perseguida, a una iglesia encarcelada, a una iglesia golpeada, a una iglesia terriblemente angustiada. Eso es el trasfondo de la iglesia. Por supuesto, no es un camino de rosa, pero el punto es, si ese es el trasfondo, ¿cómo nosotros entonces podemos mantenernos en el camino? Esto sería como la medicina. Esto sería como el consejo, dicho de otra manera, cómo mantenernos en el camino. Porque solo hablamos de que la vida cristiana es una bendición, pero que qué lástima que muy pocos son los que se sostienen, y que las razones son por estas y estas, por las cuales no se mantienen. Pero ahora es cómo podernos mantenernos en la vida de Dios. ¿Cuántos quieren hermanos, aprender esta tarde cómo podemos mantenernos en la vida de Dios? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo podemos hacer para mantenernos en la vida de Dios? Bueno, en primer lugar, hermanos, es que todo creyente debe de tener una adecuada alimentación espiritual. Y ya eso es medicina. Todo creyente debe de tener una adecuada alimentación espiritual. Por ejemplo, si hacemos la comparación con lo que es el cuerpo humano, ¿cuál es el cuerpo o la persona que está más preparada para los virus, para las bacterias, para las enfermedades? ¿Quién es la persona que tiene más preparación, que menos le afectarán las situaciones de enfermedades? ¿Cuáles son las personas? Las personas que tienen, hermanos, una adecuada alimentación física. Las personas que se saben alimentar, las personas que tratan la manera de fortalecer, de robustecer su defensa. Acuérdese que el cuerpo es un sistema, es el sistema nervioso, es el sistema el sistema es un sistema. Es decir, y el cuerpo está compuesto con células, con millones de células, de las cuales esas células hay unas que son las células policía, que están cuidando las bacterias que entran. Por ejemplo, cuando usted come algo, le da un resortijón de estómago. Usted dice que comí algo, pero el cuerpo, dado que tiene una buena alimentación física, el cuerpo tiene buenas defensas. Y la defensa, ese dolor que usted siente o que sentimos, las defensas van como policías, van como el rescate, y es ellas las que trabajan para que el cuerpo se mantenga en condiciones buenas. Es decir, pero eso es, hermanos, eso es cuando hay una buena alimentación, hay una buena contextura, hay buenas defensas, ¿verdad? Pero por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes toman gaseosas? ¿Cuántos de ustedes toman gaseosa? La mayoría ya anda con la gran pacha de gaseosa, ¿verdad? Y si es más negra todavía es mejor, porque medio embola lo negro también. Y ahí está las grandes pachas, y ahí está la comida chatarra, y ahí está
todo el azúcar, hermanos, que es veneno, que la sal es veneno, y esto es todo lo que comemos, todo lo que se vende en las empresas de alimento, todo lo que vende es veneno. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber, hermanos, alimentar nuestro cuerpo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Le pregunto a una doctora ayer, a una doctora le digo: doctora, ¿y usted toma bastante gaseosa? Me dice. Y la gente se cuida, pues. Jamás yo me tomo un veneno de eso. Si yo quisiera preguntarle quiénes son los bebedores de gaseosa aquí, todos, ¿verdad? Miren cómo están, ¿verdad? Felices, ¿verdad? Está el chinto de tortilla y la gran pachona de esa negra, ¿verdad? Porque no pasa la tortilla. Y entonces, ¿por qué te estás quejando? ¿Por qué yo me siento que me estoy muriendo? Yo me siento que ya no tengo vida. Es porque tienes una mala alimentación física. Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Bueno, y entonces, hermano, ¿por qué venden? Es que ese es el negocio. Ese es el negocio. Las empresas no dejan de vender. A mí me gustó, en un pueblo de México hay un grupo de, ¿cómo le llaman? Organizados. ¿Cómo se llama? Una gente que se organizan. ¿Cómo se llama? Una directiva que llegó. Ellos tienen su manera de alimentarse. Ellos se alimentan sanamente, comen bien, ¿verdad? Entonces, con esto no piense usted que yo de vez en cuando no me echo mi hamburguesita, pero no es la regla, ¿verdad? Porque a veces dicen: no, el hermano no besa. No, de vez en cuando, ni cuenta se dan las defensas, ¿verdad? Pero oiga, me gustó eso. Yo lo vi en un reportaje que llegó esa empresa que vende hamburguesas, y le hicieron la huelga que no querían enfermar a sus niños ahí en ese pueblo. Y se organizaron y fueron ante el gobierno, al alcalde, y le ganaron a esa empresa que vende hamburguesas. No pudo instalarse. No pudo instalarse. Pero nosotros ahí estamos a ver cuándo ponen una aquí cerca de la casa, dicen. ¿Verdad? Bueno, pero el punto es que, al igual, hermanos, si nosotros no tenemos una buena alimentación espiritual, nosotros no vamos a poder permanecer en el tiempo. Lo que necesitamos es alimentarnos, como dice Pedro: desead como niño recién nacido la leche espiritual para que crezcáis. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, para que crezcáis, ¿verdad? Es decir, desear la leche, lo espiritual. Eso es lo que nos guardará hermanos, para permanecer en el tiempo, una buena alimentación espiritual. Le pregunto: ¿cuánto tiempo usted se congrega en la semana? ¿Cuánto tiempo usted lee su palabra, la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo usted ora? ¿Cuánto tiempo nosotros estamos embebidos en la vida espiritual? ¿Cuánto tiempo? La gente se queja, dice: yo espero que no sea de eso usted. Yo me toca congregarme, dice, el jueves, pero el martes yo no puedo congregarme porque a mí me toca el jueves. Por eso es que te estás muriendo. Por eso es que te ve la cara ya con ganas de tirar la toalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero es que es lo que necesitamos nosotros: comer, 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 comer. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la iglesia? Cadáveres, vestidos de servidores, pero cadáveres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen una alimentación adecuada. Nos ponemos cuotitas.
Yo decía en la predicación de la mañana, preguntémonos, ¿cuál es lo que cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos orando? Y el tema era porque cuando nosotros no oramos, como le dijo el Señor a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Pero lo que hicieron los discípulos fue dormirse en lugar de, hermanos, de orar por lo menos siquiera una hora, les dijo el Señor. ¿Y qué fue lo que pasó? Luego, hermanos, lo negaron, se fueron todos, dejaron al Señor solo. Luego Pedro estaba con los vagos calentándose en el fogón del fuego. Luego Pedro estaba con un machete queriendo machetear a los otros. Y luego, hermanos, Pedro lo niega 3 veces. Pero ¿cómo no lo iba a negar si no había comido, si no se había alimentado, si no había orado? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo no iba a hacer tantas barbaridades los discípulos al dejar al Señor botado solo? Porque Él les dijo, oren. Dicho de otra manera, aliméntense para que no entren en tentación. Pero pregunte a la gente si quiere orar. Mire, los lunes está llena esta iglesia, no aguanta, no hay sillas. Por eso es que ya algunos se nos ve, ya como le dijeron al Señor, le dijeron como que vas para Jerusalén, ¿verdad? Porque veían como que iba para Jerusalén. Yo diría al contrario. Uno ya los ve que van para el mundial, ¿verdad? Ya se les ve la carita a los del culto de las 4, pues no a los de las 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una alimentación. No se alimenta la gente. La gente cree que el evangelio es religión. Lee en Romanos, en su capítulo número 1, el evangelio es poder y potencia de Dios para salvación. El evangelio es vida, el evangelio es energía, el evangelio son buenas nuevas. El evangelio no es el calentar banca, no es venir como turista a la iglesia. El evangelio es comer del evangelio, comer. Vengan, coman, ya los toros están servidos. Y la gente no quiso venir. La gente puso pretextos para venir. ¿Qué sucedió? No se alimentaron. No, que la gente no se quiere alimentar espiritualmente. Pero vaya, para lo del mundo, estoy hablando de creyentes. Para lo del mundo, somos 10. Nos tiramos horas en esos teléfonos, nos tiramos horas en esos televisores, nos tiramos horas perdiendo el tiempo en lugar de alimentarnos espiritualmente. Por eso es que la gente, la gran mayoría, no se mantiene en el tiempo de la vida espiritual. Por eso es que solo uno ve la llamarada de Tusa y luego el montón de muertos que van quedando en el camino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso esa es la razón. Luego de la buena alimentación, hermanos, no es ponernos al peligro. Tenemos que guardarnos del peligro. La Biblia dice, ¿cómo dice, hermano? ¿Podrá el hombre echar brasas en su seno y no quemarse? ¿O podrá el hombre poner el pie sobre brasas y no quemarse? ¿De qué es lo que tiene que hacer el creyente? Porque yo estoy ahorita dando la medicina, ¿verdad? ¿Se entiende, hermano? ¿Usted está entendiendo, hermano? Sí. Pues. Entonces, dice, sí, nosotros estamos alimentándonos, no nos expongamos al peligro. Cuidémonos. El creyente debe de ser como una mujer, como una señorita virgen de las que habían antes, ¿verdad? Porque ahora hay que buscarlas debajo de las piedras. Solo las 4 que tenemos nosotros acá. Esperemos, ¿verdad? Pero así es la vida del creyente, cuidarse como
con mucha delicadeza, que no le ande manoseando, que no ande uno metiéndose donde no se debe meter, que no se ande exponiendo, que no se ande provocando él solo, que no ande exponiendo su vida donde no la debe de exponer. La Biblia dice que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. No os unáis a yugo desigual. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es decir, hay que, hermanos, hay que cuidarse. El punto es cuidarnos. Eso es lo que necesitamos hacer, cuidarnos, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Otro aspecto es mantenernos ocupados en la obra de Dios. Toda la gente holgazana, hermanos, no puede mantenerse en el tiempo. Cuando usted y yo estamos saturados de las cosas de Dios, eso va a ser una medicina adecuada. ¿Por qué? ¿Verdad? Va a ser una medicina adecuada que nos mantengamos, hermanos, ocupados en su obra. Cuando uno está ocupado en la obra de Dios, hermanos, no, es decir, está uno ocupado y ya no le queda espacio. Por eso es que aquello que dice Pablo, que nuestra copa debe estar llena. Media vez nuestra copa esté llena, ya no necesita más. Entonces, estemos ocupados. No sea usted turista de iglesia, manténgase, ve en qué se ocupa. Hay tanto que hacer en la iglesia. Eso le da estabilidad, eso le da pertenencia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mantengámonos ocupados. Si no lo han llamado, métase usted, agarre de la camisa al hermano jefe que está por ahí suyo, a la coordinadora, dígale: hermana, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo. El sábado vi a una hermana. Mire, qué bonito la gente. Ella está ocupada en sus cosas del ministerio, de la obra, pero se vino a pintar esos portones blancos. Mire, nadie le dijo: pinte. Hey, hay que ocuparse en la obra de Dios. Y el hermano agradece que pintaron. Es que aquí usted no tiene que estar porque que le agradezcan los hombres. Ocúpese, que eso es medicina, que eso es bueno. Vea qué hace. Si en la casa no tiene que hacer, véngase acá, véngase, involúcrese en la obra de Dios. Que se oiga un poderoso amén. Cuando Dios le ponga a hacer algo, no delegue o descuide su servicio. Segunda de Samuel, capítulo número 11, la Biblia dice que en el tiempo, dice verso 1, en el tiempo que los reyes iban a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Y cuando tarde se levantó y salió a la azotea, vio a una mujer desnuda bañándose. O sea que el hermano David, él pensaba que era lo mejor era delegar. Anda Joam, anda a pelear allá con los enemigos, yo me voy a quedar en casa. Eso es un gran error. Eso es un gran error, quedarse en casa. Eso es lo que le pasó a David. A David le costó, hermanos, la estabilidad. Dice que eso, si el hombre hubiese estado allá peleando las batallas de Jehová, no hubiese tiempo para estar viendo mujeres peladas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hubiese tiempo para eso. Pero como estaba tranquilo, como estaba, hermanos, cómodo el hermano David,
Salió y vio la muchacha y quizás era bonita para David. Ese fue el mal de David, ahí le vino toda la quiebra. Estoy hablando que es la medicina para mantenerse en el tiempo. Que se oiga un amén. No salirse de la cobertura de Dios es otro aspecto. ¿Qué es lo que hace la gente? Ahí anda para arriba y para abajo. Ahora me voy para esta iglesia, ahora me voy para allá. Como yo decía antes, lo voy a volver a decir: machos sin dueño. O sea, no quieren tener un pastor que los guíe. ¿Y qué es lo que le pasó a Lot? Lot ya dijo, hermanos, Lot dijo: bueno, ya con mi tío pues ya no podemos llevarnos bien, así que yo me voy para este lado. Se salió de la cobertura, se lo llevó el diablo, no se mantuvo en el tiempo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es que la gente cae? ¿Por qué es que la gente en el camino se va quedando? ¿Verdad? Mire lo que le pasó a Lot. Apenas salió hasta sin caites. El hombre ambicioso se salió de la cobertura de Dios. Amén, iglesia. ¿Verdad? Otro aspecto con el cual finalizo debe de ser el inspirarnos en los grandes hombres de Dios. Inspírese. Usted no ande viendo esos aguacatones que hay en las iglesias o aguacatonas. No, usted vea esos robles que hay en las iglesias. Damos un amén. Usted no ande viendo, mire que aquella hermana no viene, que aquella hermana solo se congrega tal día. Nunca la hemos visto un lunes. Hay personas que nunca las hemos visto en una vigilia. Hay personas, usted no copie eso. Damos un amén. Inspirémonos en esa gente necia, en esa gente tenaz. Inspirémonos en esa gente que va hacia adelante, que va, hermanos, sin hacer bulla, pero va para adelante. Que se oiga un poderoso amén. Que se oiga otro poderoso amén. Regalen la ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dice, por tanto, dice Hebreos 12:1, nosotros teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, usted no ande viendo los defectos de la gente, porque a eso llega la gente. Mire, fíjese que ahí andaba toda empantalonada. Deje que ahí se haga lo que quiera la gente. Que mire, que fíjese que aquí andaba toda empitarrasqueada. Deje, no se pintarrasquee usted. Usted ve a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que vayamos hacia adelante. Ahí está la gente legalistas y pleitos y pleitos y pleitos. Veamos hacia adelante. Veamos el blanco perfecto. Veamos a Cristo. Por eso es que dice, por eso es que últimamente estoy diciendo que nos inspiremos en la gente, esa gente tenaz. Usted ve la gentecita ahora por una tormenta. Viene la tormenta allá por Brasil y dice, hoy va a llover, dice. Ya no van a la iglesia, suficiente motivo. Hoy va a haber una gran trabazón, dice. Dice la Biblia, el que mira a las nubes no cosechará. El que mira al cielo y dice, hoy no hay lluvia. Hay que sembrar por fe. No estemos, usted no se acomode. Hay hermanitos que dicen, fíjese que yo no me pongo el uniforme porque el otro no se lo pone. Estás perdido, no sabes qué andas haciendo en la iglesia. Tu trato es personal con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estamos desubicados.
Veamos, inspirémonos en los hombres de Dios, inspirémonos en las mujeres santas de Dios. Que no ande viendo la desgracia del otro. ¿Y cómo te vas a mantener en el tiempo? Por eso es que hay un montón de gente caída. Pues hay un montón de gente que dice, no quiero nada en la iglesia. ¿Y vos por qué no venís a la iglesia? Que no hay amor en la iglesia. Lo que pasa es que ya no te mantuviste en el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer si ya dimos la medicina? Si es el caso tuyo, que ya tienes una vida que no vibra por lo de Dios, probablemente ya sos de los que están luego a seguir, a dejar las filas cristianas. ¿Por qué, si a Dios nos dio todo, por qué no levantarnos? ¿Por qué no pedirle perdón a Dios? ¿Por qué no decirle, Señor, la verdad yo soy orgulloso? Yo sé que yo soy exactamente esa radiografía de la predicación, Señor, pero yo quiero levantarme. Yo no quiero seguir viendo los defectos de los otros, viendo el pecado de los otros. Yo quiero verte a ti, Señor. Yo quiero inspirarme en ti, Señor, porque tú eres la máxima inspiración. Yo quiero seguir adelante, Señor. Esa es la única manera que te mantengas en el tiempo. Eso fue lo que Pablo dijo. Dice, olvidando lo que queda atrás y proyectándome hacia adelante. Eso es lo que Pablo hizo. Pablo no estuvo viendo lo de atrás. Pablo se mantuvo en el tiempo. Y allá cuando llegó al capítulo número 4 de segunda de Corintios, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Inspirémonos en esos hombres y no en esos que se caen y que se levantan. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados.